Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a ir al versículo 4 y 5. Vamos a continuar en este día. Voy a pedir que me pongan ahí, por favor, el PowerPoint. Vamos a continuar con el tema de este mini seminario sobre evangelismo. Dios mediante lo vamos a estar terminando este próximo domingo en la mañana. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, las herramientas esenciales para la evangelización, para evangelizar. Ese es el tema y dice la palabra de Dios: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Démosle gracias al Señor. Señor Jesús, en esta hora le damos gracias por la bendición que usted nos permite de estar aquí en su casa, Señor, en sus atrios, a mitad de esta semana. Señor, al entrar al estudio de su palabra pedimos la guianza, la iluminación de su Santo Espíritu, para que la enseñanza sea de bendición para nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Herramientas esenciales para evangelizar. Herramientas esenciales para evangelizar. En las dos enseñanzas pasadas que he dado de este tema, en la primera veíamos que la evangelización, el evangelizar, el ganar un alma para el Señor, es un gran privilegio, pero eso también conlleva a una gran responsabilidad. Y estamos enseñando esto porque realmente es la misión de la iglesia, es el propósito de la iglesia por la cual nosotros todavía estamos aquí. Dios nos ha permitido conocerle a Él y ahora Él nos ha hecho sus testigos. Él quiere que compartamos con otros las buenas nuevas de salvación. Y en ese trabajo consideramos de que evangelizar es un privilegio muy grande que Dios nos da, al punto que, como decía, Dios nos permite usar, o le permitió en algunos pasajes al apóstol Pablo decir que él era el medio por el cual las personas iban a ser salvas. Y así Dios lo permite. ¿Por qué? Porque nos hace partícipes. Pero a la vez también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios espera que todos nosotros nos reproduzcamos. Dios espera eso. Dios quiere que seamos como el virus, como el coronavirus, peor, más fuerte que el coronavirus. Dios quiere que seamos. Quiere que nosotros contagiemos a otros de esta verdad con la cual nosotros hemos sido contagiados. Amén. Dicen que una persona con gripa o con el coronavirus puede contagiar a toda una ciudad. Pues cuánto más nosotros con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, eso es muy importante. Dios también espera que nosotros compartamos con otros estas verdades y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por ejemplo, ese versículo de Mateo capítulo 10, esos versículos del capítulo 10 en el Evangelio según San Mateo, versículos 5 al 8. Note lo que el Señor dice ahí. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Jesús está enviando a sus discípulos y les da instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la primera vez que el Señor está enviando a sus discípulos y los está enviando con una misión muy especial, exclusivamente a los judíos, porque la salvación era necesaria que les llegase a ellos, y una vez que ellos la rechazaran, entonces la salvación se nos ofreció a nosotros. Era lo que exactamente Pablo hacía. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, llegaba y predicaba en la sinagoga. Y cuando los judíos le rechazaban, entonces él se volvía a los gentiles. Eso es lo que Jesús está haciendo acá. Envía a sus discípulos exclusivamente para hablarle a la casa de Israel, porque a ellos fue enviado la salvación. Pero ellos le rechazaron.
Por eso Juan, muchos años después, cuando escribió el Evangelio, allá por el año 95, ya el apóstol Pablo, Pedro, todos los apóstoles habían muerto. Y Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que somos usted y yo por su gracia. Ahora dice el Señor acá, verso 7, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego note las credenciales, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero note lo que dice luego, dice, de gracia recibisteis, ¿qué dice? Dad de gracia. Entonces, hermanos, usted y yo no éramos merecedores de la salvación. Lo repito, usted y yo no éramos merecedores, pero Dios en su bondad nos ha dado el privilegio de ser salvos. Y ahora usted y yo estamos predestinados para ser salvos y un día morar con el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad aquí en la tierra y en el cielo. Amén. Pero no éramos dignos, pero Dios en su gracia nos ha hecho partícipes de eso. Ahora Él dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Él espera que nosotros demos lo que de gracia hemos recibido. Y es por eso que yo el domingo les decía que el ganador de almas debe tener ciertas características. En primer lugar, debe de ser una persona de oración, debe de ser humilde, debe de ser bondadoso, debe de ser una persona que esté dispuesta a vivir sacrificadamente para la difusión o para la proclamación de este evangelio. El verdadero discípulo debe de ser así. El verdadero discípulo, hermano, no es aquel que se conforma a venir simplemente o a vivir la vida sin impactar la vida de aquellos que le rodean. El verdadero discípulo debe de vivir cada día mirando a quién puede ganar para el reino de los cielos. Esa es la realidad de lo que Dios espera de los discípulos. Ahora, en esta noche, quiero que consideremos algunas herramientas necesarias para la evangelización, cosas que Dios nos ha dado a nosotros y que usted, si realmente quiere ser parte de esta compañía de ganadores de almas, usted necesita apropiarse de estas herramientas. Y son tres sencillas, son prácticas, pero que son muy importantes que usted pueda entenderlas a su cabalidad. La primera, hermano, es el conocimiento básico de las Escrituras. Aclaro que es conocimiento básico. No estamos hablando aquí de un conocimiento profundo, no. Hay hombres dotados con gran conocimiento que conocen profundamente la palabra de Dios. Y son hombres que se han convertido en doctores de la Biblia. El apóstol Pablo era un hombre que el mismo apóstol Pedro decía que Pablo decía algunas cosas que eran muy difíciles de entender porque tenía un conocimiento bien elevado y bien profundo de la palabra de Dios. Pero hermanos, Dios no espera que todos nosotros tengamos un conocimiento así, pero sí espera que todos nosotros tengamos un conocimiento básico de las Escrituras. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 6:17 nos dice, hermanos, que la espada que el Espíritu Santo usa para penetrar en la mente y los corazones es la palabra de Dios, es este libro sagrado. Entonces, todo discípulo necesita tener un conocimiento básico. El escritor de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, hermanos, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, todo creyente o discípulo que desea involucrarse
en la tarea más sagrada de que es la salvación de las almas, necesita esforzarse por tener un conocimiento básico de las doctrinas esenciales de la Biblia. De las doctrinas, cada creyente necesita esforzarse por tener un conocimiento básico, por saber explicar el ABC de la salvación. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas básicas? Bueno, son sencillas. Ahí tenemos algunas de ellas, como lo es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Saber explicar lo esencial, lo importante de la fe. Otra doctrina es la condición pecaminosa del hombre. El hombre sin Dios está destituido de la gracia de Dios. Y usted necesita conocer eso en una forma práctica, básica. Necesita conocer lo esencial del arrepentimiento. ¿Qué es? ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué es lo que demanda el arrepentimiento? ¿Qué es? Es algo que Dios lo está demandando. Necesita conocer también el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros nos diferenciamos a las demás organizaciones? ¿Por qué nosotros enfatizamos tanto el bautismo como esencial para la salvación? Cuando en otras organizaciones se toma simplemente como un rito, simplemente para cumplir como un rito de la iglesia, pero no tiene nada que ver con la salvación. Pero en cambio, la Escritura sí lo pone como algo esencial. ¿Por qué? Otra doctrina importante es el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. ¿Por qué creemos en el hablar de otras lenguas? Eso es muy importante conocerlo. La unicidad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros creemos en un solo Dios. Como el pueblo de Israel cree en un solo Dios. En un solo Dios. Que es indivisible. Que no se puede dividir en dos o tres personas distintas. No, Él es uno y uno su nombre. Y nosotros necesitamos conocer eso. Eso es básico, básico. Eso es algo muy necesario para que usted pueda defender la sana doctrina. Necesita también conocer la santidad bíblica, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Por qué nosotros los cristianos, tanto hombres como mujeres, nos vestimos diferentes? Hablamos diferentes, nos comportamos diferente. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro Dios es un Dios santo. Y yo creo también, agregando un punto importante ahí, que es muy importante que nosotros podamos explicar el advenimiento de Cristo por su iglesia. Porque esa es la esperanza de gloria nuestra. O sea, nosotros esperamos que un día nuestro Salvador vendrá. Y cuando Él venga, de acuerdo a lo enseñado por el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que estemos con vida vamos a ser transformados para recibir al Señor en el aire. Primera de Corintios 15, 51 en adelante. Entonces esas son cosas esenciales que no tiene que tener un conocimiento profundo. No, estoy hablando básico, 2, 3 versículos. Y por eso ahí se los estoy dando para que usted pueda investigar o venir con alguno de nosotros. Pastor, ¿me podría dar 2, 3 versículos que confirmen realmente la unicidad de Dios? Claro. Hay cientos de versículos que confirman la unicidad de nuestro Dios. Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Juan 1:1 al 3. Entonces, versículos que usted necesita tenerlos marcados en la Biblia. Es importante eso. No tiene que ser un maestro, no un experto para
pero sí debe conocer lo básico, lo esencial, de tal manera que pueda explicar para guiar a una persona en el camino correcto. Entonces, cuando se le presente una oportunidad de evangelizar, usted tiene que aprovechar, porque mire, Dios va a poner personas en su camino y en mi camino para que usted y yo las evangelicemos. Y yo no puedo venir, hermano David, mire, aquí le traigo a esta persona, evangelícela. Usted no. Si el hermano David le evangeliza, a lo mejor no se va a convertir, porque Dios le dio gracia, me dio gracia a mí, le dio gracia a usted para hablarle a esa persona. Dios quiere usarle a usted, Dios quiere usarme a mí para hablar individualmente, para hablarle a esa persona. Y así usted no tenga un gran conocimiento, no sea un doctor, no sea un predicador de experiencia, la gracia de Dios va a ser sobre usted, que va a hablar al corazón de esa persona. Entonces, esas son algunas doctrinas esenciales. Y la pregunta es entonces, ¿cómo logro este conocimiento básico? ¿Cómo lo alcanzo? Pastor, ¿cómo yo aprendo eso? Bueno, ahí hay por lo menos 4 o 5 razones. ¿Cómo usted puede aprender lo básico? En primer lugar, asistiendo a las clases de bautismo y nuevos creyentes. Nosotros aquí en la iglesia tenemos esos 2 cursos de educación básica, donde se le enseña. No es solamente el propósito de prepararle, explicarle a la persona por qué se va a bautizar, sino a la vez enseñarla, instruirla a esa persona para que cuando llegue a las aguas bautismales va plenamente consciente por qué se va a bautizar. Pero a la vez es un conocimiento acumulativo que va quedando, y por eso los maestros les dan a los estudiantes hasta una copia de la lección que se dio. Sería triste que el estudiante agarrara esa copia y la tirara a la basura, o la dejara ahí arrinconada en una caja de cartón ahí, o la metiera en una gaveta y nunca más lo volviera a abrir. No, hermanos. Cuando muchos de nosotros nos convertimos, no había tanto conocimiento, no había tanta tecnología, y nosotros valorizábamos. Yo recuerdo que se abrió, cuando yo llegué, ya estaba funcionando un seminario. Antes del Instituto Bíblico existió el seminario El Resplandor aquí en la iglesia. Y nosotros estábamos emocionados. ¿Y sabe qué nos daban de copia? Una hojita así nos daban, con puros versículos. Y nos explicaban. Y muchos agarrábamos esos versículos y nos los dejamos papelitos y nos los dejamos ahí. Yo tengo ahí en mi baúl del recuerdo todavía ese material. Y créame que a veces voy ahí al baúl de los recuerdos y saco ese material para volver a recordar lo que aprendí, los rudimentos. Entonces, cuando usted va a la clase de bautismo, se le da esas copias, estúdielas. Y luego pasa a un segundo nivel, donde ya es un nuevo creyente. Ya se le enseñan unas cosas un poco más profundas, con el propósito de que usted o la persona pueda ser instruida y pueda estar plenamente segura de su salvación con la Escritura. ¿Cómo logramos conocimiento básico? Bueno, prestando atención a las enseñanzas bíblicas en la iglesia. Cuando se viene es bueno, el tiempo de adoración, todo es bueno, la oración, todo es bueno, pero lo esencial en un servicio es el momento cuando se enseña la palabra de Dios. Y todos aquí necesitamos traer una hojita en nuestra Biblia para poder tomar nota de lo que se enseña. Porque algunos se pueden identificar conmigo que mañana ya se van a olvidar de lo que estoy enseñando yo hoy. Pero si usted anota eso, usted no se le va a olvidar, porque va a recordar, va a tener la nota. Y en algún momento a alguien se le va a presentar la oportunidad. Esto dijo el hermano Chicas, que así debemos hacer, que estas son las herramientas. ¿Dónde está? Aquí está la nota, yo la tengo acá. Entonces, cuando uno viene, debe de prestar atención a las enseñanzas bíblicas, no distraerse.
Y yo lo he dicho en algunas ocasiones, si alguien le está hablando, dígale por favor, no me interrumpas ahora. Quiero oír la palabra de Dios y no ser solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. El problema de muchos cristianos hoy en día es que no quieren estudiar, no quieren aprender la palabra de Dios. Y por eso hay un montón especialmente de jóvenes que no saben nada de la Biblia. Gracias a Dios, aquí en nuestra iglesia tenemos jóvenes que sí están profundizando y están estudiando la Biblia. Pero si nos ponemos en un contexto general del pueblo cristiano, la mayoría de jóvenes ni tan siquiera reciben una lección. Y tristemente hoy en la mayoría de congregaciones de iglesia, los pastores solo predican mensajes motivacionales para hacer sentir bien a las personas, pero no enseñan. Y una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Cuando se predica se está regando la semilla. Es como aquel que va regando la semilla, y parte de esa semilla cae en pedregales, otra entre espinos, otra junto al camino y otra cae en buena tierra. ¿Y qué pasa con la que cayó junto al camino? Las aves vienen y se la comen. La que cayó entre las piedras crece, nace, crece, pero al venir las pruebas se marchita y perece. Y la que cayó entre los espinos, al crecer, nace la planta, pero al crecer, dice, los afanes de la vida la ahogan. Pero la que cayó en buena tierra, dice la Escritura, que esa dio fruto. Y mire cómo dice la Escritura, dio al 100, al 60 y al 30 por uno. No todos vamos a dar la misma cantidad de frutos. Unos van a ser fructíferos, pero todos vamos a dar frutos. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que venimos aquí a aprender, la enseñanza. Entonces el que predica riega, pero el que enseña la palabra cultiva la palabra en la mente y los corazones del pueblo de Dios. En una enseñanza, en una predicación, usted puede brincar y nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Cuando se predica y grita la persona, entre más duro grita el predicador, más tremendo está la predicación. Aunque no diga nada, pero ya con solo que gritó, muchos ya eso, wow, qué tremendo mensaje. Pero cuando se enseña es diferente. Porque se está enseñando, cultivando la palabra en la mente y corazones. ¿Cómo alcanzamos conocimiento básico? Asistiendo a seminarios e institutos, aprendiendo la palabra de Dios. El que quiere aprender, hermanos, hay recursos, hay herramientas. A veces hay seminarios, a veces tenemos seminarios. Mire, aquí hay hermanos, y doy gracias a Dios, porque ahora esos hermanos, mire, ahorita tenemos un grupo de 55 estudiantes en el instituto. Y el día lunes que estuve con ellos en la primera clase, les pregunté cuál era la razón principal. Y un 80% de ellos dijeron porque queremos aprender más la palabra para poder alcanzar otros para Cristo. Eso me gustó muchísimo. Porque ellos no están ahí porque dicen, no, es que yo quiero hacer esto. No, quieren ganar a otros para Cristo. Y eso es bueno, ese sentir que hay en el pueblo de Dios. Entonces también, hermanos, hay que poner en práctica lo que de gracia se recibe. Hay que poner en práctica. Entonces esas son las cosas. Entonces la primera herramienta, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera herramienta? Conocimiento básico de las Escrituras. Un conocimiento básico de las Escrituras. Repitan, conocimiento básico de las Escrituras. Entonces, segunda herramienta que Dios nos ha dado, el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la escritura que leímos al principio, en Hechos capítulo 1, versículo 4, 5 y el versículo 8, que son 3 pasajes que van juntos. Note acá lo que dice, si tiene la Biblia ahí donde abrimos, dice,
Estando Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Allá en Mateo, en Marcos y en Lucas les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero antes de ascender, el evangelista Lucas dice, pone aquí en tinta y papel las palabras finales que el Señor les está dando ahí. Y le dice: quiero que antes que se vayan, ustedes se queden en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quédense hasta que reciban. Consideremos, hermanos, que esto es muy importante por las palabras mismas de Jesús. Yo siempre he pensado, los discípulos tuvieron el mejor maestro. Se graduaron en el mejor seminario teológico de Jerusalén. Nadie tuvo una escuela como Juan y Pedro, como Santiago y Jacobo. Nadie tuvieron una escuela tan tremenda a los pies del maestro. Escucharon sus enseñanzas, vieron sus maravillas, miraron paralíticos ser levantados, vieron a leprosos ser sanados, lo vieron a él caminar sobre las aguas, escucharon esas palabras preciosas que unos soldados, cuando lo fueron a tomar preso, regresaron con las manos vacías delante de los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes les preguntaron: ¿no les mandamos nosotros que tomaran preso a Jesús? ¿Por qué no le habéis traído? La respuesta de ellos es: porque nunca hemos escuchado un hombre que hable tan hermoso como este hombre. Gloria a Dios. Pero con todo ese conocimiento que tenía, el Señor al final les dice: no quiero que se vayan, quiero que se queden hasta que sean llenos con el Espíritu Santo, para que entonces ustedes me serán testigos. También lo mismo vemos con los apóstoles. Cuando ellos supieron que Samaria había recibido la palabra y en el nombre de Jesús se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo, le dijeron a Pedro: vayan ustedes, oren para que reciban el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Hechos 19 también encontramos que cuando Pablo encuentra a los discípulos de Juan el Bautista, lo primero que les preguntó fue: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No les preguntó otra cosa, sino: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué es necesario el ser llenos del Espíritu Santo? Por tres razones básicas e importantes. Tres razones. Porque solo un corazón y una mente llena del Espíritu Santo puede convertir a una persona espiritual. Solo el Espíritu Santo habitando en nosotros nos puede volver espirituales. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en las viejas costumbres de la carne y dar un mal testimonio de la verdad. Y ese ha sido el problema cuando una persona va a evangelizar, a dar un estudio a un hogar y no tiene el Espíritu Santo. Puede caer en la vieja costumbre de la carne. Uno va a sembrar, va a hacer algún trabajo espiritual. Y para hacer el trabajo espiritual, escuche esto, hermano, importante: el conocimiento de la palabra no es suficiente para vivir una vida piadosa, una vida santa. Hay personas que conocen la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, pero tienen un testimonio pésimo. Nunca viven la palabra. Pero el que tiene el Espíritu Santo, hermano, vive, se convierte en un hombre espiritual, habla espiritualmente, piensa espiritualmente, enseña espiritualmente. No trata de tomar ventaja de las personas humildes que están queriendo acercarse al Señor. Entonces, ¿por qué es esencial?
porque solo un corazón y una mente llena del Espíritu nos pueden convertir en personas o en creyentes espirituales. En segundo lugar, porque cuando se trata de ministrar a alguien, no somos nosotros los que obramos, es Dios el que obra a través de nosotros. No es usted, no soy yo el que va a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Es el poder de Dios a través de nosotros. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 5. Pablo dice que cuando fui a vosotros, dice Pablo, cuando fui a vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego dice el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sabía usted que hasta el día de hoy, cuando yo voy a enseñar aquí o en una iglesia pequeña o en una iglesia mediana me pongo nervioso? Los domingos en la mañana me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque no es la palabra de uno la que va a explicar, es la palabra de Dios. Y Pablo dice que estuvo delante de ellos con mucho temor y temblor. Y luego dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él habló la palabra en el poder del Espíritu. Es Dios el que actúa a través de nosotros. Por eso el Señor le dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto. La tercera razón es, solo con el poder del Espíritu Santo podemos predicar la palabra de Dios con autoridad. Orar por los enfermos, reprender demonios, liberar a los cautivos y ser guardados del mal. Solo el Espíritu Santo nos puede guardar. Un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo tiene el respaldo de Dios. Anota esas escrituras de Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19 y Marcos 16, 17 y 18. Ahí cuando se le dio la lectura al Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Y me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a vendar a los heridos, a predicar a los libertad a los cautivos. El poder de Dios estaba en Jesús y Jesús obraba, hablaba con autoridad y Jesús reprendía a los demonios y no tenía que andar haciendo un espectáculo como a veces nosotros lo queremos hacer. Es el poder de Dios el que actúa a través de nosotros y el que nos da esa autoridad. Yo siempre oro por los hermanos cuando salen a evangelizar, porque yo le pido al Señor que cuando ellos se encuentren, y le he dicho a algunos, cuando usted, y esto lo digo a todos hermanos, cuando usted encuentre una necesidad, crea, si usted tiene el Espíritu Santo, crea con todo su corazón que Dios lo puede usar. Y si usted pone las manos sobre ese enfermo, el poder de Dios fluirá a través de sus manos y ese enfermo recibirá sanidad. Si está un borracho y un borracho le pide, ora por mí, por favor, ya no quiero aborrecer la cerveza, quiero aborrecer la droga, y usted le pide a usted con angustia que usted ore, no me va a llamar a mí para que vaya a orar. Ore usted porque Dios lo quiere usar a usted. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Importantísimo. Entonces tenemos la primera herramienta. ¿Cuál es? Un conocimiento básico de las Escrituras, de la palabra. Segunda herramienta, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y por último, finalizando, el testimonio personal nuestro. El testimonio personal. Así como Israel fue sacado de Egipto con mano poderosa y guiado por el desierto, por el poder de Dios,
también el Señor lo ha hecho y lo está haciendo con nosotros. De tal manera que todos tenemos un testimonio vivo del poder de Dios. Todos somos testigos del poder de Dios. ¿Habrá un testigo acá del poder de Dios? ¿Es usted un testigo realmente del poder de Dios? ¿Qué Dios ha hecho en usted? ¿Cómo usted sabe que es un testigo? ¿Ha hecho un milagro Dios en su vida? Si yo caminara por ahí y les pregunto, ¿usted sería capaz de decir qué Cristo hizo por su vida? ¿Qué hizo en usted, hermano? ¿Qué hizo en usted, hermano Denis? Le quitó el vicio del cigarro. ¿Cuántos años estuvo fumando? ¿Cuántos cigarrillos se fumaba al día? 4 cajetillas al día. ¿Cuántos son testigos acá? Entonces, hermano, Dios quiere usar su testimonio para hablar a otros y persuadirlos de la verdad. Y esa es la escritura, y que ya el tiempo se nos fue en Marcos capítulo 5, versículo 18. Pero tiene que ver con aquel endemoniado que tenía una legión de demonios. Y cuando el Señor lo liberó, este hombre quería ir con Jesús. Aquellas personas de Gadara le dijeron: vete, no te queremos acá, mira, nos has traído ruina, nuestros cerdos que estamos engordando se nos murieron acá por culpa tuya. No te queremos acá. Entonces el Señor, respetuoso caballero, siempre el Señor, nunca forza a nadie, se sube a la barca, y aquel hombre que había sido liberado después de andar desnudo, rompiendo su cuerpo, rompiendo cadenas y siendo el temor de todo el mundo, ahora que está en su sano juicio, le dice: yo quiero ir contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No se debe de avergonzar. Tampoco vamos a darle testimonio para jactarnos. Yo era un hombre que toda la semana me acostaba con una mujer diferente. Eso quizás puede malinterpretarse. Pero dé testimonio de aquella obra maravillosa que Dios ha hecho en su vida. El testimonio es lo más poderoso que Dios, una de las cosas, elementos poderosos que Dios nos ha dado. Hermanos, el apóstol Pablo hizo lo mismo. Cuando usted lee Hechos, cuando usted lee las epístolas, él daba testimonio de cómo había sido recibido a misericordia. Antes era un perseguidor, pero ahora Dios lo había llamado a misericordia. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, 3 herramientas. Número 1, conocimiento básico de las Escrituras, las doctrinas esenciales. Número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Y número 3, el testimonio personal. Tome eso y póngalo en práctica. Considere estas 3 herramientas en el momento de compartir su fe con otras personas. En ese momento, muestre a otros. Mientras los músicos se van preparando para cantar un himno, yo quiero decirle, póngase en pie. Cuando un creyente va a visitar a su familia, a cualquier país, puede ser El Salvador, puede ser México, debe de dar testimonio del cambio que Dios hizo en su vida. No puede comportarse. Imagínense si yo voy a mi país y yo allá me visto o hablo como hablan mis familiares que no son creyentes. Entonces quiere decir que yo no le estoy dando testimonio. Pero si yo visto, hablo diferente, le estoy diciendo a ellos: Cristo ha hecho un cambio radical en mi vida. Y eso les inquieta a ellos. Recuerdo que mi mamá, al principio, cuando yo me convertí, ella no quería saber nada del evangelio. Pero cuando le comenzamos a visitar en los años siguientes que íbamos,
Y ella nos veía, a mi esposa y a mí, sonrientes, acostados juntos en la hamaca. Mi esposa atendiéndome a mí con mucho respeto, y yo también a ella con mucho respeto. Un día mi mamá me dijo: qué bonito viven ustedes, qué bonito viven los cristianos, me dijo ella. Qué diferentes. Porque miraba a ella, a las demás personas, cómo andaban allá peleándose, tomando él, borracho, pero nos veía a nosotros totalmente diferente. Y de alguna manera esas cosas influyeron para que un diciembre que vino acá, en un mes, Dios hizo la obra y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. En un mes. Así que vamos a sembrar, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos para sembrar? ¿Por qué no inclinan su rostro? Vamos a hacer una pequeña oración y luego cantamos un himno precioso. Señor Jesús, en esta noche he traído esta pequeña enseñanza a tu pueblo, con el propósito, Señor, de armarnos de esas herramientas básicas, esenciales, como lo es el conocimiento básico de su palabra, el bautismo de su Santo Espíritu, esencial, necesario, Señor, para poder predicar la palabra con autoridad, y ese testimonio, que no nos avergoncemos de dar testimonio de usted, Señor, de lo que usted ha hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.